¿Qué esperas para recoger tu INE? Solo tienes hasta el 14 de marzo para recogerla y garantizar tu participación. El 2 de junio, las grandes decisiones te esperan. ¿Qué esperas para recoger tu INE? Solo tienes hasta el 14 de marzo para recogerla y garantizar tu participación. El 2 de junio, las grandes decisiones te esperan. ¿Qué esperas para recoger tu INE? Solo tienes hasta el 14 de marzo para recogerla y garantizar tu participación. El 2 de junio, las grandes decisiones te esperan. ¿Qué esperas para recoger tu INE? Solo tienes hasta el 14 de marzo para recogerla y garantizar tu participación. El 2 de junio, las grandes decisiones te esperan. Revísate y garantiza tu voto. Entra a INE.mx, checa que tu registro esté en la lista nominal y prepara tu participación. Si no aparece, solicita una rectificación en cualquier módulo. Revísate y garantiza tu voto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en un programa especial, única y exclusivamente para entrevistar a unos jóvenes estudiantes inquietos de la corriente de la FENER. De la FENER. ¿Qué es la FENER? Es Federación Nacional de Estudiantes Revolucionario Rafael Ramírez. Rafael Ramírez. ¿Ya ven de dónde es? Bueno, traen ellos una inquietud de lo que acaba de acontecer el día de ayer y hoy en la mañana en el Congreso de la Unión, sobre los presupuestos que se destinan, el recorte de presupuestos, la falta de aplicación de recursos, etcétera. ¿De dónde nos visitan? De Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. ¿Tu nombre? De una vez, ¿de dónde vienen y su nombre completo? María del Rosario Hernández Rico, de Ciudad Guzmán, de la Casa del Estudiante, José Clemente Orozco. De aquí de Guadalajara, aquí en la Universidad de la UDG, aquí somos estudiantes. Carlos Naves. Yo soy Daniel González, igual vengo de la Casa del Estudiante de Ciudad Guzmán, actualmente estamos viviendo allí. Yo soy Yaret García y… Yaret García, de Santa Lucía. Sí. Ahora el compañero. Mi nombre es Juan José López Villarreal y vengo de la prepa de Santa Lucía. ¿Y la última? Mi nombre es María Guadalupe y vengo de la prepa de Santa Lucía, de aquí de Guadalajara. Excelente, son buenos estudiantes, más hay que desarrollar más el vocabulario para poderse entender y ver y despertar lo que somos. ¿Qué es este movimiento? Nosotros somos una organización estudiantil, surgió hace 24 años, en mayo de 99, y nosotros durante este tiempo hemos luchado con los estudiantes sobre todo de secundaria, preparatoria y universidad para buscar apoyo a la educación en los diferentes niveles, como mencionamos. Y pues ahorita nuevamente pues estamos aquí nosotros haciendo esta dinámica para conseguir apoyo para la educación. Pero para apoyo, ¿para qué? Para que los hablamos de la educación. Bueno, yo te apoyo, ahí tengo un montonal de libros, te los doy. Nosotros tenemos tres objetivos muy particulares, muy precisos. El primero es que el gobierno, el Estado garantice infraestructura básica elemental para la educación, escuelas con su equipamiento, aulas bien equipadas, bien construidas, y ese es el primer objetivo que nosotros buscamos. ¿Públicas? Sí, claramente públicas. ¿No privadas? No, nosotros abogamos por una educación pública y ahí también entra pues nuestro segundo y tercer objetivo, que buscamos que la educación sea gratuita, es decir, que los padres, las familias y obviamente los jóvenes y los niños no tengan ningún impedimento económico para educarse. Y el último, pues obviamente es la universalidad, es decir, que que todos tengan educación, que en donde haya falta de escuelas, se den las escuelas, la construcción de escuelas.
¿Cómo quieres tus escuelas públicas? ¿Cómo las quieres? ¿Cómo las deseas? ¿Cómo la imaginas que debe de ser la escuela pública? Pues hay muchas universidades que no tienen ni siquiera, no cuentan con internet, no tienen áreas de cómputo, no tienen bibliotecas, no, les falta mucha estructura también. Ejemplo, en mi universidad solamente contamos con un edificio cuando la universidad está muy grande. Entonces, y aparte pues es de la UDG, o sea, tienen que apoyar. Hay muchas cosas que les falta a muchas universidades y pues también prepas y también primarias. Cuando hablamos de una infraestructura de las preparatorias, ¿qué es lo que requieren los jóvenes? Porque hoy en día hay mucha controversia, ¿no? Dicen que con 6 y 6 para mujeres y hombres es suficiente. Hablan de que las aulas deben de estar una para cada semestre. Y laboratorios, uno de física, otro de química. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues sí. Tú despléyate. Es como yo si te preguntara, ¿cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Uno. ¿Uno? No, ¿Y en tu casa? ¿Cuántos tienes? ¿Pares de zapatos? Pares de zapatos. 4. 4, porque precisamente los necesitas. Entonces, no debemos de conformarnos con uno solo. Si hablamos de las aulas, pues debe de haber muchas aulas para que se incrementen más grupos. Por eso yo te hablaba de que en un momento dado, ¿cómo te imaginabas tú tu aula? Porque es muy fácil decir, bueno, tengo 3 semestres de preparatoria o 6 semestres de preparatoria, pues nomás hago 6 aulas. ¿Y qué tal si el cúmulo de estudiantes se eleva? Y más en el primer semestre, cuando entran cantidades, a veces. Entonces, tú imagínate con esas necesidades, imagínate y desglósate para que los diputados nos escuchen y que no seamos conformistas como ellos quieren que seamos innovadores, que vayamos más allá. Por eso yo te hablaba, bueno, pues como el presidente, sí que quiere que nomás traigamos un par de zapatos, pues no, ¿ah? Entonces ahora sí te pregunto, ¿cómo quieres tu escuela? ¿Con un solo laboratorio? No. ¿Y hay que hacer fichas para poder entrar al otro? Entonces, ¿cómo lo quieres? En los baños, ¿tú quieres que con 6 y 6, pues si somos un núcleo de 300 gentes, hay que hacer fila y todos vamos a estar allá afuera bailando? Bueno, le ponemos un ritmo y a lo mejor sí. Entonces, ahora sí, ¿cómo quieres tu escuela? Pues que haya más salones, que se extienda más. Por ejemplo, hay muchos universitarios o también de prepa que no pueden entrar porque igual los rechazan porque no hay tantas aulas. O los que llegan a quedar, hay muchos que van en la mañana y en la tarde porque van en el mismo salón. Entonces ya de ahí están quedando muy mala. Muy corto. Entonces por eso, es como los laboratorios. ¿Cuántos crees que tú que requiere una escuela? Muchos. ¿Ya me entendió? 4 por ahí. Unos 4, 5, 6, los que pueda. Cuando menos queremos tener, cuando menos unos 4 para poder por turno, o sea, solventar lo de lo químico y lo físico y otras actividades de biología, porque no estamos hablando todavía de los laboratorios de inglés, por ejemplo, el de lengua, que todos ustedes como estudiantes pues deben de despertar en ese sentido y crearlo más. Entonces queremos una escuela completa. Dinero hay porque ¿quién lo paga? Pues el gobierno. No, nosotros, perdón. O sea, El mismo pueblo. ¿Tú cómo quieres tu escuela? Pues igual, bueno, como lo mencionaba el compañero, que se mejore la infraestructura principalmente en el aumento de los espacios, de los cupos que haya, pues como lo decían ellos al inicio de las inscripciones, ya que vemos que hay mucha más aspiración de los cupos existentes. Entonces creo que es por falta de espacios, eso es en lo principal. Luego pues un equipamiento mucho mejor, más adecuado, más cómodo y que permita el aprendizaje más desarrollado de los jóvenes, de una mayor calidad, de una mejor comodidad para todos los estudiantes. Ya hablamos de la infraestructura, ¿qué nos falta para completarla?
¿Qué nos falta para completarlas? Ya tenemos 10 salones, tenemos 4 laboratorios, tenemos 2 de idioma aparte, tenemos sanitarios, ya no son nomás 2, ya son 4 o 6 baños más. ¿Qué nos falta? Pues docentes bien capacitados, preparados con la suficiente experiencia para tener una educación de calidad. Para que puedan esos maestros transmitir el conocimiento y ustedes aprendan más fácilmente, más ligeramente, para poder crear y poder crecer. ¿De acuerdo? Esas son las circunstancias. Ahora, externamente de la educación, tú. De las instalaciones de la escuela, ¿qué requerimos para completar el ciclo? Bueno, entonces a él lo vamos a poner de que se vaya hasta el Cerro del 4 y le vamos a poner una casita aquí. ¿Qué requieres? No es un examen, no es Transporte público. Transporte público, que sea accesible, económico y si es posible una beca para el transporte. ¿Cómo quieres tu transporte? De buena calidad. Amplio, cómodo, limpio, con choferes educados que se manejen en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Para poderlo hacer. Esa es toda una infraestructura de la educación, que eso es lo que ustedes están pidiendo, que ese presupuesto de egresos de la Federación contemple todo eso para poderlo hacer. ¿Y qué nos falta? Ya tenemos escuelas, ya tenemos transporte, ya tenemos maestros. ¿Ahora qué más nos falta? Seguridad. ¿Cómo la quiere la seguridad? Que esté vigilada y ¿Tú cómo te sientes cuando sales de tu casa a la escuela? ¿Segura? no mucho. Entonces, ¿qué requieres? Seguridad. Y que estén constantemente ahí pasando y que estén viendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que manejamos, sobre todo para la seguridad y más para ustedes como jovencitas. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos? Estamos en una infraestructura. Ella. ¿Qué más nos falta? Alimentos. Está bien, ya vete, mija, no te va, ahí te van 3 pesos, ahí compra lo que quieras. Dinero para ir a la escuela. Y alimentos que sean accesibles para ustedes, para que ustedes puedan aprender mejor y vayamos caminando con más estricto derecho para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya completaríamos todo, todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Más aparte, o sea, el subsidio de las becas para comprar libros, para comprar uniformes, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan tener un amplio criterio de poderse manejar. ¿De acuerdo? Esas son las necesidades. ¿Y qué le están pidiendo al Estado? Aquí nos dice que por un presupuesto de egresos de la Federación que atienda a las crisis educativas. Ahora sí, los dejo hablar a ustedes. Bueno, nosotros, usted ponía el panorama general de lo que se necesita para tener una verdadera educación. Y bueno, ese es el caso hipotético, no es el ideal. Y como podemos ver, pues ni siquiera podemos arrancar del espacio mínimo que es la infraestructura. Y por eso nosotros, hace rato comentábamos también con otros medios, pues nos preguntaban o nos decían que había que explorar, por ejemplo, la calidad educativa, pero nosotros creemos que si no podemos crear las condiciones de infraestructura básica,
faltaría, obviamente no podríamos alcanzar el segundo objetivo mientras no completemos este. Y entonces ahorita con lo del PEF, en el gobierno federal se creó los criterios generales, lo acaban de aprobar de manera general en la Cámara de Diputados y ahorita se supone que están terminando de discutir los detalles del presupuesto. Y en cuanto a educación, ellos dicen que van a aumentarlo en un porcentaje, pero ya cuando empiezan a darse las distinciones en qué se va a gastar, pues todo se está yendo a las becas, ¿no? Entonces por eso nosotros, nuestra demanda ahorita en particular y más urgente es que se destine recurso a infraestructura. Por eso hace rato que comentábamos los objetivos de la FENER, de nuestra organización estudiantil, el objetivo 1, nosotros queremos que, seguimos insistiendo mejor dicho, en esa postura de que primero necesitamos infraestructura básica. Y por Ya eso están escuchando la infraestructura básica, lo que hablamos, primero sus buenos cimientos para que puedan tener muy buenos planteles donde ellos puedan acudir y se sientan seguros de habido y el haber y que tenga todos los servicios. Eso es lo primero que están pidiendo ellos, que se contemple en ese presupuesto de ingresos. ¿Es correcto? Sí, así está. Y nosotros, como FENER, lo hemos hecho durante 24 años. No es la primera vez que lo hacemos pues con el gobierno, ya llevamos periodos priistas, periodos panistas y en este caso ahora con Morena, y la tónica de nosotros, nuestra insistencia, nuestra demanda particular es infraestructura básica en primer lugar. Ya de la calidad educativa lo hablaríamos, pero teniendo primero la infraestructura básica, elemental. Sí, se desarrolla, se desdobla, pero primero la infraestructura. Yo hablé en forma general, ya el contexto general, para que un estudiante pueda ir y acudir con confianza, con seguridad, a realizar sus labores de estudiante. Sí, así porque la verdad, si el salón es para 40 alumnos y estamos 60, pues ya no. De hecho, México es de los que tienen una alta tasa de estudiantes en un aula o atención por parte de un maestro. Somos de los grupos más grandes. En otros países los jóvenes en un aula son alrededor de 20-25, porque se entiende que es la manera más adecuada de impartir clases, de educar a los jóvenes. Y en nuestro país, muchas veces, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública pide mínimo 40 y hasta 45, y eso, pues, como usted menciona, pues no es adecuado, ¿no? Los jóvenes se distraen, los jóvenes no tienen la atención adecuada, puntual del maestro, y eso obviamente cae dentro de la infraestructura básica. Sí, pues de hecho, recuerden ustedes a los filósofos, ¿cuántos alumnos tenían? 1, 2 máximo, y era cuando verdaderamente podían aprender. Y el estándar es de 25 alumnos por aula, para que el maestro los pueda atender al 100%. Cuando ya empezamos a aumentar, ya empieza a bajar ese 100%, porque hay que distribuirnos. Y en segundo lugar, para poderlos controlar, y más con las características de los jóvenes de hoy en día, que son muy inquietos, muy influenciados por las televisiones, por los aparatos electrónicos, pues cambia el asunto, ¿no? Ahora quieren regularizarse, más cuando hay una contienda de géneros, donde la mujer quiere ser más y el hombre quiere ser más, y se les olvida que los dos son iguales, pero para poder manejarlo un maestro, pues es que andar con tientas, ¿sí? Porque lo manejas y se ofenden. Ese es el primer más. ¿Qué más me puedes decir del primer punto? Nosotros a nivel nacional estamos presentes en todos los estados, tenemos trabajo, organizamos a los estudiantes en las escuelas y tenemos muchas veces también la dificultad de que, por ejemplo, el presupuesto de educación, como no se contempla para infraestructura y se gasta en nómina, se gasta en la operatividad de los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, entonces ya no cae para construir más escuelas. Y entonces cuando pedimos que se funde, que se construya una nueva escuela, nos dicen que no hay recurso o no hay uno destinado a infraestructura física. Y nosotros, por ejemplo, veíamos un dato del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que decía que más del 50% de las escuelas actualmente de nivel básico tienen más de 30 años y obviamente pues en 30 años se desgasta la escuela.
no puede, pues obviamente el tiempo, el clima, etcétera, los factores naturales, pues obviamente van empeorando, ¿no? El mismo uso, y no hay recurso para darles mantenimiento y ni menos para construir nuevas. Y entonces nosotros pues decimos, ¿por qué no? O sea, ¿de dónde? ¿Cuál es el criterio? Si cada vez hay más jóvenes, y entonces pues ahí está, y desertan por eso mismo, de que no hay cupo, como mencionaba aquí los compañeros, el cupo, hay más aspirantes de los que caben. Y son los limitativos. Bueno, es que las escuelas las hacen como las casas del Infonavit. Te la entrego y ahí tú te arreglas. Así es. Pero no, acá son públicas. Acá la obligación y responsabilidad es del gobierno. Y sí, tienes toda la razón, porque al rato vemos una lámpara y ya la parcharon. Y eso es un índice de peligro. Vemos un sanitario, lo más fácil es clausurarlo. ¿Y el servicio que estaba dando? O sea, sí nos hace falta conciencia en ustedes diputados que nos están escuchando o que nos van a escuchar, para que se atiendan esas necesidades y no se vayan a otras partes esos dineros que deben de llegar a la infraestructura de las escuelas. Segundo. Bueno, y para completar esta idea de la infraestructura, si se acordarán o si la población, los gobiernos se habrán dado cuenta, pero durante la pandemia, por ejemplo, se vandalizaron muchas escuelas. Se vandalizaron, se desmantelaron completamente muchas escuelas, y obviamente pues eso no hay recurso para darles el mantenimiento adecuado, y eso obviamente pues es una exigencia de nosotros. Y la segunda… Espérame tantito. Y efectivamente el robo a las escuelas fue bárbaro, ¿eh? O sea, llevaban tazas de baño, se llevaban ventanas, se llevaban de todo. Así es. Pero ¿sabes qué no se robaban? El pizarrón, de seguro. No, algo más importante. Libros. Ah, sí. No se llevaban los libros. O sea, eran rateros ignorantes y seguirán siendo ignorantes y bárbaros. Porque ahí están los libros. Cuando en la realidad, desde un punto de vista filosófico, le da más productividad a un libro que lo que pudo haber sacado del otro. Porque con el libro, con la lectura, te da la idea de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y cómo te vas a formar y tu criterio que tienes para poderlo hacer. Y eso es para que la gente, donde tú vayas a laborar, se fije en ti, que eres un tesoro para la aplicación de los recursos humanos. Y nosotros, en el otro aspecto, es que también tenemos escuelas, o hay escuelas, conocemos escuelas, que desde el sismo del 2017 no han tenido recurso para darles la atención a los edificios que salieron afectados. Eso también hasta la fecha, después de tanto tiempo, sigue sin haber recurso para darles atención. Y por eso nosotros también insistimos con la infraestructura básica. Así está. Es que es importante, ¿no? Es como, por ejemplo, desgraciadamente, y no es porque hable mal de los que se dedican a la actividad de hacer casas, ¿sí? De los de la obra, ¿sí? Ellos hacen obras magníficas, edificios magníficos, con detalles excelentes, y en su casa no. Ahí lo andan enmendando y lo andan remendando, y bueno, son criterios. ¿Pero por qué? Porque les hace falta estudio. Ellos lo ven que salen al trabajo para producir dinero, pero ellos no crean una conciencia para vivir mejor, porque precisamente desde nuestra casa pues debemos de tener, si bien es cierto no hay muchos recursos, pues debemos de tener aseado cuando menos toda nuestra estructura casera y nuestra ropa, ¿da? Porque sí, y nosotros, por ejemplo, dentro de las escuelas, bueno, eso ya entra dentro de los otros 2 puntos que manejamos, pero también, por ejemplo, pedimos que a los jóvenes nos den artes, nos den cultura, nos den deporte. La infraestructura en deporte es muy escasa en nuestro país en las escuelas. Te ponen simplemente una plancha, pero esa plancha ni tiene aros, no tiene porterías, no tiene ni barda, y obviamente pues eso, ¿en dónde puede aplicarse el deporte, por ejemplo? no se puede, no se puede. La verdad es que no hay interés, cuando menos en el gobierno actual, de que los jóvenes sean creadores, que sean innovadores para crecer. Yo, si bien es cierto que tengo un par de zapatos, yo quiero tener 2. Si bien es cierto que tengo un carro, quiero tener un carro mejor. Y si tengo una educación y puedo superarme en otro lado, quiero superarme para hacerlo. Y eso es parte de la infraestructura de una escuela digna para poder prevalecer.
Y por ejemplo, ahorita está con lo de el programa de La Escuela es Nuestra, el famoso programa del presidente actual, el de López Obrador. Pero lo que sucede es que nada más te dan un monto y tú tienes que ver qué haces con eso. Y muchas veces un aula ni siquiera te alcanza, bueno, más bien con lo que se destina para construir una aula no te alcanza. Y si quieres una cancha de usos múltiples, no te sirve ese recurso porque no lo vas a terminar la obra. O si quieres algún espacio para las artes, algún espacio de deportes, no alcanza pues. Entonces, esa es la dificultad a la que nos estamos enfrentando actualmente en la educación. Y luego no dejan hacer cooperativas y las que las hacen, el director se dueña de ellas. Sí, y ese es otro problema pues, porque al final de cuentas los recursos que llegan a conseguir, por ejemplo, también de las inscripciones, pues se va en la operatividad. No se aplica. Y no se aplica también. Entonces, ni alcanza y muchas veces ni se aplica. Entonces, es obligación del gobierno que nos atienda a esas cuestiones elementales, básicas. 2. En cuanto a la educación gratuita, como ya comentábamos, nosotros estábamos buscando que realmente la educación sea gratuita. Lo está estipulado en la Carta Magna, está estipulada en la Constitución. Y hasta el momento vemos año tras año o semestre tras semestre que se pide una inscripción, una cuota de inscripción. O en las mismas universidades se piden 1000 y tantos de inscripción o para hacer el examen, tanto dinero para solamente aplicar el examen. Ya si pasas, esa es otra cosa, ¿no? Y entonces cada año las familias se ven golpeadas por ese tanto. La compra, por ejemplo, de material escolar, ahorita con la inflación aumentó muchísimo desde hace 2 años. Y entonces es nuevamente un golpe para las familias, un golpe para los jóvenes. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Se están saliendo muchos jóvenes de la escuela, la deserción escolar ha aumentado muchísimo porque el dinero ya no alcanza para las familias. O se dedican a trabajar para que se sustenten, para vivir, o se dedican a estudiar. Y entonces eso no puede ser, no es una elección, debe de ser una obligación. Pero yo como gobierno te doy una mochila para tus útiles, te doy tus útiles, te doy unos zapatos, ¿qué no es suficiente? No, no es suficiente. Obviamente pues tenemos que comprar libros. ¿De qué te sirven 800 pesos mensuales cuando por ejemplo las libretas están arriba de 100 pesos? No, pero me refiero de que por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de que te dan una mochila. Vayan a cualquier escuela después de una semana a ver si uno trae esa mochila. ¿Saben dónde están? Es la mochila de lonche del papá. Uno que traiga los zapatos que le regalaron, porque son de plástico. Así es, son muy mala calidad. Así es. ¿Qué tal si nos dieran unos bostonianos, ¿verdad? ¿Qué tal si nos dieran una mochila, ¿cómo se llaman estas? Del Dove, ¿verdad? Donde pues cada mochila vale 800 pesos, ¿verdad? Pero es parte precisamente de la idiosincrasia que tenemos en México y de los diputados que no reconocen el esfuerzo que hacen los trabajadores para mandar a sus hijos precisamente a que aprendan, a que se enseñen. Dentro de lo que tú hablas de lo de las inscripciones, yo sí estoy en contra, pero también estoy a favor, porque te voy a decir una cuestión. ¿Cómo haces valorar a un joven que quiere estudiar? Nosotros también creemos que no está, en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a la realidad, es que las inscripciones se vuelven una necesidad de las escuelas. No, pero no, déjate de eso, ¿no? O sea, yo te digo, lo que no te cuesta, ¿qué? Bueno, sí, no se valora. ¿Estamos? Así es. Así de sencillo, ¿no? Dice que son rateros, que se lo roban. Pues haz el esfuerzo, mi rey. La universidad no te rechaza. El día que todos los estudiantes se metan a conciencia a estudiar, a ver qué hace cualquier universidad, en donde no haya un solo reprobado, a ver qué hace. Desgraciadamente jugamos al Peter Pan, ¿no? Al mundo del nunca jamás, donde queremos llegar y nunca llegamos, y que piensan que nos va a caer por obra de arte, y eso no. Sí, eso es parte de la cultura en general de nuestro país, que muchas veces no se inculca esta educación o el ámbito del trabajo, ¿no? del estudio y del trabajo, son simultáneas. Y por ejemplo, eso de la universidad, nosotros, por ejemplo, el caso particular de una de la universidad más grande del país,
y aquí en Jalisco. En la UNAM son aspirantes 111,000 cada año aproximadamente y solamente pasan 11,000, es decir, aproximadamente el 10%. Aquí en Guadalajara, perdón, aquí en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, aplican alrededor de 30,000 o un poco más y solamente pasan 15,000, es decir, el 50%. Y entonces, pues aunque uno tenga los conocimientos básicos, tenga los conocimientos pues elementales que te permitan pasar al siguiente nivel, lo que no hay es cupo. Y entonces, tanto hay esa parte de que no hay una educación de trabajo, de estudio, y por otro, el factor del espacio. Exacto. Y entonces se complementa y pues mucha deserción escolar por eso. Sí, así es, pero las mismas universidades manejan precisamente el conocimiento. Yo como maestro, yo llego al siguiente semestre y lo primero que le pregunto, ¿qué fue lo que no vieron? ¿Qué quieres que me contesten los alumnos? Que no saben. No vimos nada. ¿Qué es culpa del maestro? No, es culpa del alumno que no se pone el empeño para estudiar, porque están los libros, es decir, el maestro es un flojo, pero yo tengo un libro, tengo una guía, y hasta ahora se está dando a entender de que precisamente el maestro es la guía del alumno para que él pueda aprender, y si el alumno no aprende, pues, y para nosotros es muy fácil, ¿verdad? No vino el maestro, pues vámonos a las canchas. Cuando algún jefe debe de llegar y decir, no, pues vamos mejor, esta es la tarea que nos iba a tocar, vamos desarrollándola aquí entre todos, pero no hay esa conciencia también del alumno. Y como te digo, yo veo los resultados porque tengo acceso a los resultados de los ingresos y no, están por debajo, o sea, no lo aprueban, por eso no entran. Por eso dicen, es que ya va la segunda vez, pues estúdiale, apréndelo, y si ya pasaste un examen, ya sabes en lo que te estás manejando. Yo hice dos experimentos con 2 muchachos. Yo le dije, yo te voy a pagar la inscripción a los 2. ¿Está bien? Échale ganas, échale ganas. Luego le dije al otro, échale ganas también, pero grábate el examen. Sale. Entraron, hicieron el examen, está bien, ya salió la muchacha, ya lo hice, está bien. Salió el muchacho, ya lo hice, vacíame el examen aquí, a mano. Ya se pasó, ya lo hizo. Ninguno de los 2 salieron. Ninguno. Me dijo, ya veo, profe, no salimos, está bien, no hay problema. Son jóvenes y esa es la ventaja que ustedes tienen. Vamos a prepararnos para el otro. ¿Vamos a ir a un curso? No. El examen que te dieron, el que te dije que reproducieras, ahora hay que enfocarnos a aprendérnoslo. Claro que pueden variar algunas preguntas y respuestas, pero esta es la base, en donde nos vamos a desprender, nos vamos al siguiente semestre los 2 entraron. Sí, nosotros creemos que esa atención y esa educación, cultura del estudio es lo que hace falta en nuestro país y no se da porque ni siquiera desde los niveles básicos, preescolar, primaria, secundaria, se enseña eso que usted menciona, que es tan útil y tan necesario para la universidad. Entonces, si desde pequeños no nos los fomentan, si desde pequeños no se fomenta ese amor al estudio, como se dice coloquialmente, si no se tiene esa atención adecuada, tanto dentro de las familias como dentro de las escuelas, esos son los resultados a los que llegamos, que no tenemos los conocimientos básicos los jóvenes para la universidad. Y fíjate que me criticaron porque ya después esos 2 muchachos, pues les enseñé el camino. Cuando ya entraron a la universidad, lo que hacían era, iban con sus compañeros de adelante y les pedían los reconocimientos, los exámenes que habían hecho y empezaban a estudiar. Cuando ellos llegaban a ese examen, pues traían todo. Y no era de que hicieran trampa ni nada, sino que era estudiar. Porque un examen es lo que uno aplica, que uno quiere que sepa el alumno. ¿De acuerdo? Y si tú estás ahí, estás aprendiendo, pero ya te llega una réplica de lo que hizo el examen anterior, pues eso te ayuda para estudiar. Yo llegué a pasar alumnos por tan magnífico acordeón, de veras. Y no tanto porque lo escondían o no lo escondían, porque eran miniaturas. Yo no sé cómo lo alcanzaban a leer. Esa es la habilidad del estudiante mexicano. Pero quieras o no quieras, el que hace un acordeón está estudiando. Así es. Así de sencillo. Sí, pues nosotros por eso insistimos en que sí es necesario que se le dé atención adecuada a los jóvenes.
Y eso requieren sus recursos, que es lo que Así es. que es el punto 2, para que puedan tener y alcanzar sus metas. Así es. Y en el punto 3, que es del acceso universal a la educación, pues va, como se dice, pues aunado a lo anterior, porque muchas escuelas están muy alejadas de las casas, de las poblaciones, y se tiene que, nuevamente, como se mencionaba al inicio, del ideal de la educación, no hay transporte o es muy caro, y entonces nuevamente se estanca el estudiante en una etapa porque ya no tiene acceso a la escuela en donde vive. Sí, así es, o sea, hoy en día queremos que la tengamos cerca de la casa, precisamente porque no hay recursos para poderlos mandar en camión. Yo les voy a platicar una anécdota. Yo, al contrario, en mis tiempos, nada de está bien, ya estoy viejo, pero nada de Yo su casa la tenía en Zapopan y venía a estudiar hasta Boulevard Tlaquepaque. Y me decían que ¿por qué? Porque en aquel entonces buscábamos donde fueran los mejores maestros. Así es. Volvemos al punto 1, ¿de acuerdo? La infraestructura y el excelente maestro, pues teníamos que tenerlo de nuestro lado. El que verdaderamente nos enseña, el que nos guía para hacerlo. Hoy no. Fíjate cómo son las cosas. Hoy es la comodidad del alumno. No quiero que vayas hasta allá, no quiero que vayas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, pues hay que pedirles a los diputados, reorienten alguna partida para que puedan aplicarlo a las estrategias de la educación, a su infraestructura, y para ver jóvenes mexicanos sobresalientes. La historia nos ha dado que los mejores estudiantes son los que tienen los mejores maestros. ¿De acuerdo? Nosotros, en el caso particular del PEF, cada año nosotros metemos una serie de demandas de las escuelas donde está la FENER. Al día de ayer fue una comisión de nuestra organización estudiantil, entregó el pliego de peticiones a la Cámara de Diputados, y nosotros el día de mañana vamos a hacer una manifestación en la Ciudad de México para que se haga atención a nuestro pliego de demandas, y no solamente a nuestras escuelas, ¿no?, sino a todas las escuelas de nuestro país, para que verdaderamente se entienda pues el papel que tiene la educación para el desarrollo pues social, económico, y para el mejoramiento de la vida de nuestro país, ¿no? Y el día de mañana 3,000 jóvenes van a estar en la Ciudad de México de diferentes partes del país, una representación también de Jalisco va a estar allá, y vamos a pedirle a la Cámara de Diputados, a los diputados de las diferentes facciones, que verdaderamente se interesen por la educación de nuestro país, y pues aquí nosotros también vamos a hacer nuestra parte manifestándonos de manera pacífica, como siempre ha sido la FENER durante sus 24 años de lucha. En los mensajes que me están llegando, Bexabeth dice muy bien, adelante con su lucha. Salvador Mateos dice que está bien. Chorizo, no sé si ustedes lo conozcan, pero chorizo. Sí, saludos a todos, éxito en su encomienda. Sí, y también Bexabeth dice, los jóvenes abandonaron las escuelas, cambiaron por asadones, machetes, cucharas de albañil en casa. No hay dinero para alimentarnos bien. Y es cierto, sí, o trabajas o estudias. Y anteriormente eran fuente de ingresos los jóvenes. Por eso las familias se multiplicaban. Decían, ¿cómo papá mantuvo a 10, 11? Pues porque los ponía a trabajar. Sí, había un bono demográfico, es decir, una población bastante grande de la juventud. Ahorita ya las familias pues no tienen tantos hijos, pero pues obviamente pues esa necesidad de ponerlos a trabajar era lo que sostenía, a las familias. Así es. Bueno, para concluir, quiero tu opinión de todo lo que hemos hablado. Ella. ¿Tú opinas lo que dijimos? O sea, si es cierto, no es cierto, no ocupamos dinero, si ocupamos dinero, si ocupamos una buena escuela, no ocupamos una buena escuela. Bueno, el que sigue. Adelante.
Échale, Juanito. Bueno, el que sigue. Dani, échale. Es que usted pudo haber dicho, tan sencillo, quiero una educación mejor, quiero una escuela mejor. Usted pudo haber dicho, yo quiero un transporte que me vaya y me traiga a mi escuela con seguridad. Ahora sí. Bueno, pues reforzando un poquito de lo que comentaba el compañero, nuestra lucha siempre está enfocada en mejorar las condiciones de calidad, de infraestructura, de inclusive del conocimiento de los jóvenes, que se fomente la educación a nivel nacional en todo el país, que tenga el joven tenga un método de vida, que tenga pues la motivación necesaria para seguir estudiando, que la situación económica, la inseguridad no sean un problema para que continúen sus estudios académicos, ya sea de media superior, nivel básico o inclusive de universidad. Por eso mismo, como lo reiteraba aquí el compañero, mañana estará una comisión manifestándose en la Ciudad de México de los compañeros de la FENER, y nosotros pues igual estaremos en algunos lugares de las principales ciudades de los estados de toda la República, pues apoyando la manifestación por una educación de mayor calidad y para un beneficio de todos los jóvenes estudiantes de nuestro país. Muy bien, ahora usted. Quiero una mejor escuela, quiero sentirme segura cuando vaya por la calle y pues nada, que se mejoren los estudios. Merecemos una educación de calidad, por eso la exigimos. Y por último, mi líder, ya para despedirnos. Bueno, nosotros creemos que la educación juega un papel fundamental para el desarrollo de los países, de nuestra sociedad mexicana en general, y es necesario que se priorice ahorita la educación, porque al final de cuentas vemos que nuestra sociedad cada vez se deteriora en muchos aspectos, en la inseguridad, como se mencionaba muchas veces en los discursos oficiales, hasta en la misma corrupción, y eso se debe pues a los aspectos educativos. Pero si lo queremos ver por nuestro bienestar, necesitamos cultura, necesitamos deporte, necesitamos educación, y nosotros como organización estudiantil vamos a seguir pues exigiendo eso. No vamos, aunque el gobierno al final de cuentas no nos tome en cuenta, nosotros seguiremos levantando la voz, no nos queda de otra, porque de verdad que el futuro de nuestro país depende del desarrollo de la niñez y de la juventud. Y eso es histórico, no es un dicho mío o de alguien que esté en contra del gobierno actual en particular, sino que es realmente algo pues histórico, y pues al final de cuentas nosotros somos el futuro del país y necesitamos una preparación adecuada. Así es, pues mucho éxito en su lucha, y nomás te voy a corregir, sí los escuchan, sí les ponen atención, y precisamente son temerosos de cumplir las demandas. ¿Por qué? Porque saben de antemano que el futuro de México está en los jóvenes, pero los jóvenes así inquietos como ustedes, que van hacia adelante, no los que se manejan y se consumen fentanilo. Esos no les sirven, pero para ellos sí les sirven, son los demás. Pero como ustedes que son inquietos, que son estudiosos, pues no. Sí, nosotros por último pues queremos comentar que nosotros pues somos inquietos, como usted menciona, somos estudiantes, somos jóvenes, y aquí vamos a seguir, nosotros vamos a continuar con nuestra lucha durante este tiempo que ya llevamos, y hasta que no se resuelva realmente la educación, nosotros vamos a poder decir que hemos terminado con nuestra lucha. Hasta ese momento nosotros vamos a parar, pero mientras aquí seguiremos, vamos a seguir apoyando a los jóvenes. Nosotros, aparte de escuelas, de crear escuelas, también creamos casas del estudiante para que los jóvenes que vienen de las comunidades, de las localidades, de los estados de la República, quieran venirse a la capital o a las ciudades más importantes y tengan un espacio adecuado, digno y de oportunidades para que continúen con sus estudios. Por eso las casas del estudiante de la FENER también es parte del proyecto de nosotros,
y aparte pues de las escuelas oficiales que tanto estamos pidiendo ahorita en estos momentos. Felicidades, nos retiramos, gracias por habernos escuchado. A los que vean la reproducción en Face y en Tuyo, en YouTube también igual, felicidades, escúchenlos, son hombres inquietos, son hombres que van para adelante. Algunos todavía les falta mucho hablar, pero ya pronto estarán hablando. ¿Sale? Nos vemos, este fue su programa especial para Antorcha Campesina. El tiempo se agota. Actualiza el domicilio de tu INE y vota en la casilla más cercana a tu casa. Si tu INE tiene un domicilio anterior, evita tener que votar lejos de tu casa y por candidaturas que no te representarán en el Congreso. Tu participación es muy relevante. Recuerda que con tu INE actualizada también obtienes una identificación más completa. Pero el periodo va a concluir muy pronto. Solo tienes hasta el 22 de enero. Hazlo por ti, por Jalisco y por México. El tiempo se agota. Actualiza el domicilio de tu INE y vota en la casilla más cercana a tu casa. Si tu INE tiene un domicilio anterior, evita tener que votar lejos de...